Bueno, pues bienvenidos. Estamos aquí un día más con una persona que nos viene a contar cosas sobre intolerancias, tratamientos que hacemos específicamente para sobrecrecimiento bacteriano, histamina, todo esto que abordamos mucho. Cuéntanos. Genial. Pues muchas gracias. Soy Lucía, soy nutricionista dietista en Clínica Cinusa y en Nutrición IA y me especializo sobre todo en tratamiento de patología digestiva e inflamación. Pues, ¿qué te apetece que le preguntemos? ¿Qué es lo que más sueles ver en consulta? O... Claro. Sí. Pues sobre todo en consulta me encuentro con gente que igual lleva arrastrando ciertos síntomas bastante tiempo a nivel de distensión abdominal después de las comidas, sensación de reflujo o molestia gástrica, desde esa sensación de pesadez de llevo muchas horas y siento que está aún el contenido a nivel estomacal. Luego a nivel de síntomas extradigestivos también nos encontramos mucho con migrañas, con dolores musculares, sensación de fatiga mental, de ese tipo de neblina que dices estoy atontado. Pues sí, eso lo veo bastante frecuente. Y todos esos síntomas los podemos relacionar tanto con temas digestivos como con temas de intolerancia a la histamina por déficit de DAO. Y sí, diferentes problemas que todos los tratamos en consulta. Muy interesante, muy interesante. ¿Y el abordaje dietético de esos pacientes cuál suele ser? O sea, tienes por un lado pacientes que comen más o menos bien y a pesar bueno, bien, o sea, que relativamente bien o con una dieta equilibrada, mediterránea, que podríamos decir o considerar que es saludable. O son pacientes que comen relativamente mal, con mucho ultraprocesado y demás, y que quizá eso es lo que les ha llevado a esas condiciones. Claro, las diferentes causas para estos problemas digestivos varían bastante. Algunos, como estabas diciendo, sí que tienen que ver con una dieta igual un poco desequilibrada que se lleva arrastrando durante años, pero también hay otras muchas causas como un estilo de vida totalmente ajetreado, un estrés a nivel psicológico alto mantenido en el tiempo. Hay veces que directamente desde que son pequeños hay un problema y entonces igual podemos ahí sospechar que no tiene tanto que ver con el estilo de vida porque lo han intentado todo, llevan con todas las dietas posibles del mundo, lo han probado todo y aún siguen mal. Entonces normalmente lo que solemos hacer en consulta es una historia clínica muy completa donde se pregunta un poco desde cuándo han empezado estos síntomas y cuál ha sido el estilo de vida que han llevado hasta ahora. Y ahí muchas veces pues ya los vas viendo. Pues igual esto va por aquí, igual va por allá. Y luego aparte de esto, normalmente yo lo que suelo pedir suele ser un registro dietético durante varios días para poder analizar un poco de forma real, aunque luego siempre van cambiando cositas porque ya les estás preguntando, pero ves un poco qué están comiendo su día a día, cuál es esa estructura de comidas que tienen y un poco cómo están viviendo. Y la sintomatología, ¿no? Incluso efectivamente. Diaria, las deposiciones y todo eso. Exacto. Cuando aparece ese dolor, ese hinchazón, utilizamos mucho la herramienta de la escala de Bristol, que digamos que va categorizando los tipos de heces que va teniendo el paciente y dependiendo de eso pues vamos viendo un poco hacia dónde se van dirigiendo los síntomas. Y luego siempre nos apoyamos de diferentes pruebas que funcionan los síntomas, pues vemos cuál elegimos en cada caso para tratar al paciente. ¿Y el enfoque de las pruebas? ¿Por dónde empezarías o cómo sabes en qué momento el paciente necesita una prueba? Sí. ¿Y cuál? Vale. ¿no? ¿Y cuál? Claro. Total. Pues depende un poco de la sintomatología del paciente. Si, por ejemplo, el paciente a nivel gástrico nota mucha molestia, tiene eructos, siente que la digestión es muy pesada y en definitiva nota ardor y reflujo, pues siempre yo sospecho de que igual hay un desequilibrio de esa microbiota, igual puede haber una infección de Helicobacter pylori. O y debido a esa infección de Helicobacter pylori o no, puede haber una disminución de ese ácido a nivel gástrico. Que esto es algo que yo creo que a nivel poblacional aún no ha llegado, que es el hecho de que porque tú tengas ardor o reflujo, muchas veces no tienes un exceso de acidez, con lo cual tratarlo constantemente y de forma continuada con inhibidores de la bomba de protones, que lo que van a hacer es modificar ese pH, como omeprazol, por ejemplo, pantoprazol, bueno, hay un montón, o un antiácido convencional de toda la vida, pues digamos que igual
no estás yendo a la causa de esos síntomas, sino que es un momento de alivio sintomático y ya está. Entonces, volvemos a la pregunta que me estáis haciendo. Si hay síntoma a nivel gástrico, normalmente utilizamos una prueba de Helicobacter pylori por aire expirado con la ureasa. Y luego sí que es verdad que si hay síntoma más a nivel abdominal, que hay distensión abdominal, esa hinchazón, gases, potencialmente diarrea o estreñimiento, a veces alternancia, y que vienen los pacientes que no saben qué está pasando, pues ahí normalmente acudimos a un test de disbiosis a nivel intestinal o un test aspirado de SIBO. Luego sí que es verdad que por clínica muchas veces el síntoma, o sea, el paciente está teniendo síntomas extradigestivos, entonces a veces lo que tenemos que hacer es mirar si el paciente es celíaco, si puede tener una celiaquía, porque hay veces que nos vamos a otras pruebas que igual no tienen una consecuencia tan grave, digamos que si una celiaquía está presente y no se diagnostica y se deja pasar por debajo de la alfombra, digamos, pues puede tener consecuencias a largo plazo más graves que si hay un SIBO, por ejemplo, que tardas un poquito más en diagnosticarlo. Entonces siempre intentamos hacer las pruebas como con más importancia antes. Entonces si hay sospecha de que puede haber celiaquía, pues hacemos celiaquía. Si hay sintomatología, como por ejemplo migrañas, esa neblina mental, una reactividad muy potente a nivel cutáneo, que pueden salir sarpullidos, rojeces, urticaria. Sí, ahí nos vamos a la DAO, ¿no? A la DAO, efectivamente. Sí. Que también yo creo que a nivel poblacional la histamina no... Sí, todavía está un poco en desuso el término, pero bueno, sí. Ahí hay que tener un poco en cuenta también que este tipo de síndromes, patologías o problemas digestivos o intolerancias, la sintomatología que pueden reportar o que se suele asociar a estas, a todas ellas, o a gran parte de ellas, son muy comunes. O sea, al final, una celiaquía, una sensibilidad al gluten no celíaca, una intolerancia a la histamina o un déficit de DAO, un sobrecrecimiento bacteriano, una malabsorción a la fructosa, una candidiasis sistémica o una candidiasis intestinal. Al final, el cuadro clínico es muy parecido. Mucho. Lo que pasa es que la forma de diagnosticarlo, la forma de abordarlo es totalmente diferente. Justo. Y ahí es un poco pues, la perspicacia y la experiencia del profesional que más o menos puede intuir qué es lo que está predominando o por dónde pueden ir los tiros. Eso por un lado. Por otro lado también, el que depende mucho de que a veces el paciente ya viene con una historia con ciertas pruebas realizadas. A veces bien dirigidas y con un sentido y en un orden adecuado, lógico desde el punto de vista clínico, otras veces no, que esto a veces nos pasa, que es tan fatal como a nivel funcional o de patología digestiva funcional, pero lo único que se han hecho es una analítica de sangre, una colonoscopia y una gastroscopia. Y todo está bien. Y todo está bien, o una ecoabdominal, o una resonancia. Tienen una colonoscopia y una resonancia. Esto me pasó con un paciente el martes. Es como, a ver, es que pueden ser 1000 cosas y hacerte una colonoscopia, pues es que pues para eso haces una calprotectina neces antes y sangre oculta neces antes de meterte en ver si es un tumor en el colon. Y que a veces, o por lo menos en mi experiencia, es que se tiende a mandar desde otros profesionales clínicos, mandar pruebas que igual son un poco más invasivas, teniendo acceso a otras pruebas que te van a dar resultados que igual es más lógico antes de meterte a eso. Menos invasivo, más directo y con una usabilidad más enfocada, que al final, bueno, eso es un poco, y también nuestra parte, nuestra perspectiva como nutricionistas, donde sí que podemos incidir de esa forma más de nutrición clínica, nutrición integrativa, y poniendo soluciones un poco a esas cosas que puedan ir surgiendo. Total, sí. O sea, creo que eso, que una vez tenemos el diagnóstico y pasamos un poco a la parte de tratamiento, en muchos casos sí que hay una parte muy grande a nivel de primero hacer una dieta que igual restringe un poco ciertos alimentos, como puede ser una baja en FODMAP o una baja en histamina, y luego una vez que ya el paciente o recupera esa salud intestinal, salud de mucosas, pues podemos ir introduciendo estos alimentos. Y muchas veces me viene el paciente que llevan 7-5 años con una dieta hiperrestrictiva cuando igual no se le ha guiado bien para que sepa que en algún momento hay que volver a
atreverse a meter esos alimentos. Que luego el atreverse también, Sí. que a nivel emocional también Sí, hay a un punto veces muy fuerte. esa barrera está ahí, a veces por no hacerlo de forma acompañada y demás. Total. Yo creo que esa parte es importante también, interesante, el que nosotros al final como nutricionistas muy especializados en esta parte podemos ver también si el predominio es de que puede que sea una cosa, que puede que sea otra. Al final, si el paciente te está diciendo me sienta fatal, ciertas verduras, ciertas frutas, ciertos bollerías, ciertos panes y demás, pues a lo mejor ya te está dando un poco la sospecha que puede ser más este fenotipo de intolerancia a los FODMAPs y que posiblemente pues tenga un SIBO, una fructosa o una mucosa muy alterada y demás. Total. Entonces, pues ya puedes ir dirigiendo un poco las pruebas. O es que justo tiene mucha sintomatología con quesos fermentados, o sea, con fermentados, con lácteos fermentados, con alcohol, con embutido, con Curados. tomate, con cítricos, con curados. Pues, oye, todo indica que posiblemente sea la histamina. Total. Que puede ser secundaria ese problema y no está yendo al problema raíz o al original, a la causa, pero temporalmente el paciente va a mejorar mucho si mejoras esa condición. Sí, Por eso y creo ahí, que también hay una relajación, una confianza muy grande cuando de repente ven que hay una bajada en los síntomas. Es Totalmente. como que luego puede haber una evolución y va a ser un camino igual largo, igual más difícil, igual menos difícil, pero el hecho de que tú inicialmente consigas que se encuentren aún menos un día bien, sí, ahí ya hay una especie de confianza más en el tratamiento y una adherencia mayor. sí. Yo eso lo digo mucho, que al final el primer seguimiento es muy importante para ver si hemos ido por el buen camino o no. Si hemos Y dado con la tecla. Si hemos dado un poco con la tecla, aunque las mejoras sean poquitas cuantitativamente, a lo mejor que pasamos de hinchazón de todos los días de 10 de intensidad, pues bajarlo a lo mejor a, oye, algún día incluso me he levantado plana, estoy bien y demás, luego me sigo hinchando pero menos. Vale, genial, has tardado 2, 3, 4 semanas, que a veces hay que dar un poco más de recorrido a los tratamientos, sobre todo cuando Total. llevamos muchísimo tiempo. No podemos pretender que a veces es Claro. que vengo a que me ayudéis porque estoy fatal, no puedo más. Es como, Sí. bueno, llevas 7 años así o 10, Sí. pues dame más de una semana, 2 semanas, porque no Total. podemos hacer todo en poco tiempo. Y es verdad que siempre se le decimos que es muy importante que hayan ido bien, porque ahí es donde, como tú dices, la confianza ya por lo menos va a ser mayor. Porque el problema es que todo indique a que ese es el camino, pero que no haya una mejora. Y ahí es donde el paciente es como, ya no puedo más, estoy desesperado, ya he probado muchas cosas, no quiero que sea otra vez prueba y error. Total. Y si es otra cosa, y es verdad que es difícil de reconducir. Y que muchas veces esa prueba y error, la parte de la prueba supone sacrificios a nivel dietético, que Social. tengas que tomarte qué suplementos, y eso también supone una Económico. carga económica y también de carga mental de, vale, me tengo que acordar de hacer esto. Entonces, claro, Sí. si se te sale el paciente del camino, Sí. pues es más complicado. Y también incluso uniéndolo a la pregunta inicial de por qué, o sea, qué pruebas hacer, cuándo hacerlas y demás, o y en qué orden incluso, al final depende mucho también, como decíamos, del histórico que ya traiga el paciente, porque si ya le han hecho pruebas a lo mejor, aunque son algunas como muy temporales, o sea que al final que se haya hecho un test de disbiosis o de microbiota hace un año, Igual pues, no refleja la igual no situación refleja la actual. realidad. O que se ha hecho un test de SIBO hace 2 años, se hizo el tratamiento, no se lo volvió a repetir la prueba, sigue con una sintomatología similar, pero no sabe si es el mismo De SIBO que eso, tenía claro. o otra cosa. Entonces, Total. ver un poco lo que ya tenga hecho para ir de una forma más dirigida a otro tipo de pruebas o que puedan complementar, o incluso, oye, pues vamos a hacer un test genético donde veamos genéticamente estas ¿Qué está intolerancias pasando? de una vez. O vamos a completar, no se hizo el SIBO en su momento, vamos a hacérselo. Parece como que es todo secundario y que hay inflamación intestinal o que hay permeabilidad, pues vamos a hacerle la zonulina. O sea, intentar ir completando para también un poco, como decías, que el coste tampoco sea muy elevado, porque al final todas las pruebas son un desembolso económico. Y Los suplementos también. Entonces, mandar a todos los pacientes todo y ven cuando tengas hecho todo, esto no es sencillo. No es sencillo que todos los pacientes puedan hacerlo. No. Y por supuesto son herramientas con información que si tenemos el resultado nos sirve, pero no se puede hacer todo a la vez, toda la para vez y descartar, todos, sí. y que necesitan tiempo entre pruebas y pruebas, que a veces, que esto nos ha pasado alguna vez, de no, pues voy y
yo prefiero hacerme todo y a lo mejor vuelven a los 3 meses. Y lo único que han hecho en esos 3 meses es hacerse pruebas. Estar estresados. Y estar muy estresados y son pacientes que llevan mucho tiempo, que ya se han hecho muchas pruebas, que están cansados. Que van un recorrido, sí. Por eso al final, si también tenemos esa oportunidad de, como especializados en este tema, de no hace falta hacer todas las pruebas, porque si yo quiero ver, o sea, yo puedo ver si tiene un problema con la histamina, quitándole la histamina de los alimentos. Total. Y viendo durante 2-3 semanas si va bien. Sí, que hay muchas veces que el hecho de hacer una modificación genética te va a dar un resultado antes que ponerte a hacer toda la prueba, ir al laboratorio, pedirlo, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Sí, la forma de abordarlo va a ser similar. Sí. Entonces, a lo mejor te permites ver si por ahí va un poco. Y también depende del estrés que tenga, de la desesperación que tenga el paciente ya, porque a veces están pues, muy quemados en general. Y creo que también lo que estábamos hablando antes del tema económico es algo que yo comúnmente pregunto en consulta, que cuál es la disponibilidad que tiene ese paciente para hacerse cargo de X costes que pueden derivar de la consulta, porque claro, en función a eso tienes un abanico de posibilidades u otro. O puedes priorizar una u otra. Y el ahorro económico que supone tener a alguien que te guíe en el proceso de las pruebas y no simplemente coger y hacerte una prueba. Porque ejemplo, crees que puede ser por ahí. Total, que siempre hay que ir acompañado de un nutricionista. Especializado y profesional. Efectivamente. Clínica Cinusa.